nuestros corazones. FM 110.7, Canal Intercesión Tu Contacto con Dios, presenta de Ushuaia, Argentina, Ministerio Fuego del Cielo, pastor y evangelista Jorge David Diarte. Conocen a su Salvador. Bendiciones, quien te habla, el pastor y evangelista Jorge Diarte del Ministerio Fuego del Cielo Ushuaia. Y en esta oportunidad quiero agradecer de una manera especial al pastor Ortiz por darnos por cedernos este espacio, este momento donde podemos compartir la palabra del Señor, las buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas, así que si estás escuchando este mensaje es porque hay una buena noticia para ti. El Señor quería hablar a tu corazón y quería hablar a tu vida a través de este mensaje. Así que si entraste a esta transmisión y estás escuchando este audio, no te muevas, sino escucha la palabra que Dios trae hoy para tu vida. Y la palabra que hoy quiero compartir se halla en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 y dice así la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué poderosa es esta palabra, como toda la palabra del Señor, pero quiero compartir con cada uno de los que, hermanos, amigos, familia, vecino que hoy está escuchando este audio, que no es casualidad que lo escuche, hay un propósito. El Señor te quería hablar en este día y te quería decir de que nada es imposible para Él. Y en esta palabra podemos ver algo tan poderoso que dice que Jesucristo, luego de haber hecho el milagro, de haber alimentado a los 5,000, dice la palabra del Señor que le da una orden a sus discípulos, ¿sí? Les dice que pasen al otro lado de la ribera, ¿sí? Al otro lado de la ribera, que pasaran al otro lado del río. ¿Sí? Y esto está poderoso porque esto habla de una transición, de salir de una posición, de un estado para entrar a otro estado y a otra posición. Dice la palabra del Señor que Jesús les da esta palabra y les da esta orden, y los discípulos se suben en la barca obedeciendo a la voz del Señor Jesucristo y empiezan a remar para cruzar al otro lado. Entonces podemos ver que la palabra nos dice que él despide a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice que ya la barca estaba como a la mitad del río, a la mitad en el medio del mar, dice, y de repente Jesús observa desde el lugar donde está orando y ve que esa barca donde estaban los discípulos empezó a ser azotada por las olas. Y dice que él observaba que los discípulos remaban con gran fatiga, porque dice que los vientos eran contrarios, pero que aún estando en medio del camino, ¿sí? Con los vientos contrarios, a pesar de que estaban cansados, a pesar de que
los vientos eran contrarios, no soltaron el remo, sino que seguían remando. Hoy, a través de esta palabra, el Señor le está hablando a alguien que estaba obedeciendo la voz del Señor Jesucristo y que a mitad del camino, a mitad del propósito, a mitad del llamado, a mitad de lo que estás emprendiendo, sentiste que hubo un viento contrario que se levantó contra tu vida. Y quizá estás peleando, estás batallando, estás luchando, pero te estás cansando, sentís la fatiga, pero a pesar de sentir la fatiga, estás siguiendo remando. El Señor te dice en este día, no sueltes el remo, sigue remando. En otras palabras, lo que te está diciendo el Señor, sigue peleando por tu familia, sigue peleando por tu esposo, sigue peleando por tus hijos, sigue peleando por ese ministerio y por ese llamado que Dios te entregó. No sueltes el remo, porque hay alguien que te está mirando. Dice que Jesús los miró, que estaban a mitad de camino y Él los observó. Hay alguien que te está viendo en este día, hay alguien que no ha sacado la mirada de ti. Ese es nuestro Señor Jesucristo que te está mirando, que te está observando, que llegaste, que estás obedeciendo la palabra que Él te entregó y que quizás en medio del camino te cansaste, así como ellos dicen que estaban fatigados remando. La Biblia dice que aunque has tenido poca fuerza, no negaste mi nombre. Entonces yo creo que en este día el Señor te está diciendo, sé que has tenido poca fuerza, sé que quizás los vientos son fuertes, son contrarios y estás muchas veces como queriendo soltar los remos, pero el Señor te dice, no sueltes el llamado, no sueltes la promesa, sigue remando, sigue insistiendo, porque el Señor no solo que los miró, sino que de repente dice que se puso de pie, y cuando se puso de pie, dice que se dispuso a ir hacia donde estaban sus discípulos remando. Hoy el Señor le está hablando a alguien que está del otro lado de esta transmisión y le está diciendo, no solo que estoy viendo por dónde estás pasando, no solamente que estoy viendo los vientos contrarios que están soplando contra tu vida, sino que hoy me estoy poniendo de pie a tu favor y estoy de camino hacia donde estás. La ayuda está de camino, te dice el Señor. La ayuda viene de camino. No te rindas, no sueltes esos remos, porque vas a llegar al destino profético para el cual Dios te trajo a este mundo. Mire, esto está poderoso y hay alguien que lo tiene que arrebatar en este día esta palabra, porque dice lo siguiente, que el Señor le dijo, pasen al otro lado, y ellos obedecieron. Mire, nosotros si lo miramos naturalmente, ellos iban navegando en una barca sobre ese mar, pero espiritualmente ellos nunca navegaron sobre el mar, sino sobre la palabra que le dio Jesús. Jesús le dijo, pasen al otro lado. Ellos cuando se pusieron en la barca, lo que estaban haciendo es navegar sobre la orden que le dio Jesús, trasladarse sobre esa palabra que Dios le dio, que pasaran al otro lado. Y en medio del camino salió la oposición, porque cuando Jesús le da la orden, todo estaba lindo, todo estaba bien, pero en medio del camino que estaban obedeciendo lo que Jesús le dijo, los vientos se levantaron. Siempre que el Señor te entrega una promesa, siempre que el Señor te entrega una palabra, el enemigo se va a oponer. Al enemigo te va a hacer la contra. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que tú llegues a ese destino con el cual Dios te marcó, porque él sabe que tú eres arma en sus manos, que tú eres la pesadilla del infierno, tú eres como dinamita para el infierno. Por eso es que el enemigo se va a levantar a poner obstáculos de mil maneras para que usted no llegue. Pero la noticia es que usted está obedeciendo una palabra no de hombre, sino del Señor. Y la palabra de Dios tiene poder, porque aunque pase cielo y tierra, su palabra no pasará. La Biblia dice, sécase la hierba y marchítase la flor, pero toda palabra que sale de la boca de Jehová permanecerá para siempre. Ellos, los discípulos, obedecieron a Jesús y estaban navegando sobre la palabra, pero llegado a mitad de camino se cansaron. Cuánta gente que recibió palabra, y en este tiempo de pandemia donde todo el mundo habla de crisis mundial, donde todo el mundo habla de problemas, ¿sí? Quizá escuchaste tantas malas noticias que hoy día quizás te sientes como esos discípulos a mitad del camino, como cansado, como inseguro, como que no sabes si vas a seguir remando. No, hoy el Señor te dice, no sueltes los remos, porque la palabra que la recibiste de parte de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Aun cuando tú te canses, la palabra seguirá peleando por vos. Y dice que Jesucristo vio que estaban cansados y se puso de pie y se dispuso a ir hacia donde estaban ellos, y empezó a caminar
sobre las aguas. De repente dice que los discípulos ven a alguien asomarse y se asustaron y tuvieron miedo. ¿Cuántas personas que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro, el miedo les invade, el enemigo los invade con inseguridades, con miedo, queriéndole robar la paz y la tranquilidad, siendo que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Nuestra paz no depende de lo que nuestros ojos puedan ver, nuestra paz depende de lo que Dios dijo sobre nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Por eso es que hoy yo creo que hay gente del otro lado que quizá en medio de este año 2020, que estamos ya pasando la mitad del año, te sentís quizás como que te has quedado estancado, como que no avanzaste más, como que te quedaste ahí. El Señor dice: la ayuda va de camino, la ayuda va de camino, hijo, estoy yendo hacia donde estás vos. Y dice que los discípulos se asustaron cuando no pudieron reconocer lo que estaban pasando. Muchas veces en medio de lo que estamos pasando no podemos reconocer que lo que está pasando no es para que muramos, sino es para que Dios se glorifique, sino que creemos que es el enemigo. No, yo quiero decirte que en esta tarde que el Señor está de camino. Y dice que cuando llegó, dijeron los discípulos se asustaron, pero hubo alguien que reconoció la voz y fue Pedro. Y dice que Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, ¿sí? Manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Pedro, ven. Y cuando Pedro bajó de la barca, empezó a caminar. Ante los ojos naturales de los demás discípulos, él caminó sobre las aguas, pero en realidad Pedro estaba caminando sobre la orden que le dio Jesús: Pedro, ven. Pedro empezó a caminar sobre la palabra que le soltó Jesús. Acuérdense, cuando ellos salieron por una palabra, navegaron sobre una palabra, pero a mitad del camino se cansaron. Ahora Jesucristo vino a fortalecer y a traer una doble porción sobre su vida, y le volvió a soltar una palabra donde le decía: Pedro, ven. Y dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, y de repente pasó algo muy poderoso, que dice que Pedro empezó a ver los vientos y vio el mar que se agitaba y se empezó a hundir. Esto está poderosísimo. ¿Por qué? Porque a la primera vez que recibió la palabra, ellos empezaron a obedecer y empezaron a navegar en dirección al otro lado de la ribera, al otro lado del río, a lo nuevo que Dios tenía. Y ¿sabes qué? En el camino, en la mitad del camino, el enemigo se presentó, dice que con vientos contrarios, ¿sí? Para detenerlos en el camino. Pero dice que Jesús, al verlos, que ellos estaban siendo obedientes, Él se dispuso a ir a intervenir y ayudar. Hoy Dios va a intervenir en tu situación, en tu realidad, en lo que hoy estás viviendo. El Señor te está diciendo: yo he visto, yo te estoy observando. Dice el Señor: mis ojos están contemplando tu vida, y en este día he visto, dice el Señor, que a pesar de que estás en la prueba, a pesar de que estás en la lucha, a pesar de que hoy son grandes los gigantes que estás viendo, te dice el Señor: tu boca no se ha cerrado para levantar una alabanza a mi nombre. Por eso, dice el Señor, hoy voy a intervenir con mano poderosa a favor de alguien que hoy está escuchando esta transmisión. Y eso está poderoso, porque Pedro empezó a caminar y vio los vientos y mire, yo no sé usted, pero los vientos no se ven. El viento se siente, pero no se ve. Pero fue esto tan poderoso que Pedro obedeció a la palabra de Jesús, que en el momento que recibió la segunda palabra, la segunda orden de Jesús, no solo que pudo tener esa activación y esa habilitación de parte de Dios para caminar sobre las aguas, que significa caminar sobre los problemas, caminar sobre lo natural. ¿Sí? En este mundo tenemos que creer que la palabra que viene de Dios es sobrenatural y está por encima de lo natural que nosotros estamos viviendo. Y cuando Pedro obedeció y caminó sobre esta segunda orden de Jesús, vio los vientos. Esto está poderoso, porque no solamente que pudo caminar sobre lo que estaba pasando, sobre lo imposible, sino que se le activó el discernimiento de espíritu, y él entendió y empezó a ver que los vientos que venían no eran normales, sino que eran vientos de parte del enemigo que querían detener el propósito, que querían detener el ministerio, que querían detener la bendición. Y dice que Pedro empezó a ver, y como vio eso, dice que dejó de observar a Jesús y se hundió. Pero así todo, cuando él se hundió, dice que Jesucristo extendió su mano y lo levantó. Y porque Pedro dijo: sálvame, y el Señor Jesús extendió su mano y lo salvó. El Señor Jesucristo, estoy profetizando y declarando que está extendiendo la mano hacia alguien que sentía que se estaba hundiendo en este tiempo de cuarentena y pandemia. La mano de Jehová, la mano de Jesús se está extendiendo para levantar a alguien que se estaba hundiendo. Mire, Pedro era un pescador, y yo no creo que Pedro, teniendo tantos años de pescador, era una persona que no sabía nadar.
nadar. Lo que pasa era que Pedro sabía que si él hacía con su fuerza, si él con su fuerza generaba manotazos para nadar, iban a poder mantenerse a flote por un tiempo. ¿Por qué? Porque su fuerza eran limitadas, pero las fuerzas del Señor son ilimitadas. Por eso él reconoció y dijo: Señor, sálvame. El Señor Jesucristo extendió su mano y lo levantó de donde estaba. Por eso hoy hay alguien que tiene que reconocerse delante del Señor que sin Él nada podemos hacer, dice la palabra: lejos de mí nada podéis hacer. Y yo creo que en este día el Señor está extendiendo la mano y levantando a alguien que se sentía como que se estaba hundiendo, en alguien que se sentía que estaba en medio de las tormentas, en medio de vientos contrarios. El Señor te dice: yo te envié, yo te voy a respaldar. Yo te solté la palabra, yo respaldaré la palabra. Aun cuando tú te canses, la palabra seguirá peleando por ti. Hijo, hija que estás escuchando en esta tarde, el Señor dice: confía, cree en mi palabra. Aún en estos tiempos difíciles, el Señor te dice que ese espíritu que tenía Sama se te pegue. Sama era aquel valiente de David que dice que cuando venían a querer robar el campo de lenteja, él se quedaba y hacía frente y peleaba y enfrentaba la situación. Otros salían huyendo, otros tenían miedo, pero él confiaba en el Señor y le hacía frente a lo que venía, y Dios le daba grandes victorias. Por eso estoy declarando y profetizando a través de esta transmisión de que el Señor le está hablando a alguien en este día y le está diciendo: yo fui el que te solté la palabra, así que estate confiado, porque yo no soy como el hombre que hoy te dice sí, mañana te dice no. En mí no hay sombra de variación. Yo no soy hijo de hombre para arrepentirme de lo que te dije que iba a hacer contigo y con tu casa. Vamos, levántate en este día. Yo sé que los vientos son fuertes, son contrarios, pero en el mismo momento que Jesús empezó a caminar, esos vientos que fueron contrarios ahora sí van a volver a su favor. ¿Por qué? Porque lo que no mató a los discípulos y no los hundió, lo hizo más fuerte. Ese problema, esos vientos contrarios que estuviste viendo en este tiempo en contra de tu barca, que puede ser tu familia, que puede ser tu matrimonio, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu ministerio, dice el Señor: cuanto más fuerte el viento, cuanto más fuerte la oposición, mayor será la gloria que vas a ver. Por eso estoy profetizándote a través de esta palabra que vienen días donde vas a ver los mayores milagros, donde vas a ver las mayores manifestaciones de Dios a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tu ministerio. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y sé que esta palabra no volverá vacía, que sea de bendición para ti, para los tuyos, y te saludo desde aquí, desde el Ministerio Fuego del Cielo Ushuaia, en lo último de la tierra, aquí en Argentina. Abrazamos a cada uno de los que hoy pueden escuchar este mensaje. Bendecidos. Amén.